4 millones de personas visitaron el año pasado las colecciones del Museo del Prado, una cifra superior a la de los asistentes que acuden al tour del Santiago Bernabéu que ofrece el Real Madrid. Solo los museos gestionados por el Ministerio de Cultura crecieron un 11% en visitas durante 2024. La cultura representa ya el 3% de nuestro PIB. Ourense, por el contrario, oferta la red museística más exigua de Galicia y una de las más pobres de España, tal como revela hoy el diario La Región. Solo el Museo Catedralicio opera en la ciudad, debido al cierre del arqueológico en 2002 y la clausura en 2021 del municipal por decisión del concello. La palabra cultura ha desaparecido hasta de la nomenclatura municipal al ser sustituida por la de Concejalía de Artes y Festejos. Y el alcalde propone convertir el Museo Municipal en una cafetería. La pregunta o preguntas del día que trasladamos a nuestros contertulios es: ¿qué puede esperarse de una sociedad sin cultura? ¿Se ha resignado Ourense a dejar de ser la Atenas de Galicia? La respuesta en 15 segundos arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy jueves 13 de marzo iniciamos el programa 2372 de En Portada. Y lo hacemos con un tema potente, de máxima actualidad, tras la petición unánime de los partidos de la oposición de reabrir un museo municipal que el alcalde quiere convertir en una cafetería. Y para pronunciarse sobre este asunto tenemos a 3 invitados de excepción. José Ángel Feijóo Mirón, vicario para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Bienvenido, José Ángel. Buenos días, bienvenido. Por otra parte, también contamos con un clásico de este programa, José Ángel Vázquez Barquero, profesor del Campus Auga y edil socialista en el Concello. Bienvenido, Barquero. Bien hallado. Y por último, nuestro compañero y su director del Diario de la Región, Héctor Díaz. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias. Sin más dilación, vamos a entrar de lleno en este tema y lo hacemos precisamente con el representante de la única institución con una oferta museística en esta ciudad, la Iglesia, el Museo Catedralicio. Pues sí, yo la verdad es que además disfruto de ese museo porque también al ser canónigo de la catedral, pues tenemos la ventaja de podernos mover por la catedral con cierta tranquilidad. Es verdad que ya la catedral de Ourense ha apostado desde hace ya unos años por esa visita turística, que además bueno, pues muestra un poco la cantidad de personas que llegan a nuestra ciudad. Y es un museo bueno, pues que constantemente está intentando hacer algunas actividades nuevas. De hecho, en estos días aparecía una actividad de poder visitar también los tejados de la catedral y una serie de espacios, digamos, que no son accesibles habitualmente. Y también decir que es verdad que nuestra catedral es quizá una gran desconocida. Muchísima gente que llega a nuestra ciudad cuando descubre pues, el retablo de nuestra catedral, el pórtico del paraíso, muchas de las piezas que tenemos en el museo que nos solicitan habitualmente para distintas exposiciones, pues es una de tantas joyas que tenemos en nuestra ciudad que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Y nosotros estamos muy contentos de tenerla y que lo puedan disfrutar los orensanos y todos los que nos visitan, ¿no? Barquero, ¿cómo es posible que solo haya un museo abierto en Ourense y sea el del... Pues es posible. Y además, yo creo, entre comillas, lo que voy a decir, que es hasta comprensible. Y es posible y es comprensible
como pudimos comprobar en el último pleno. El último pleno de la Corporación Municipal de Ourense es para enmarcar y que todos lo tengamos presente, no ya a lo largo de este mandato, sino a futuro. Tuvimos oportunidad de asistir a una declaración de principios por parte del alcalde Jácome, en la cual quedó muy explicitado cómo entiende la cultura. El alcalde Jácome tiene una visión populista y mercantilista de la cultura, lo cual quiere decir que desde el concello, mientras él lo presida, únicamente se van a apoyar y a desarrollar aquellas manifestaciones culturales que sean multitudinarias y que sean rentables, bien desde el punto de vista económico o desde el punto de vista electoral. Es decir, para el alcalde Jácome, la cultura es un negocio bien económico, repito, bien político, ¿no? Y claro, esta es una visión muy reduccionista de la cultura, ¿no? Y esta es una visión que lleva al empobrecimiento de nuestra sociedad. Por eso no me choca, no me extraña que únicamente exista un museo en Ourense. Es que es la lógica consecuencia de esa manera de entender la cosa. En la cabeza del alcalde no entra algo que todos sabemos, y es que una sociedad es rica cuando hay muchos tipos o clases de manifestaciones culturales, ¿no? La riqueza está precisamente en la diversidad. Y hay manifestaciones que son multitudinarias y hay otras que son menos multitudinarias o a las cuales asiste poca gente, ¿no? Y además esta manera de entender la cultura es una manera involucionista, porque todos sabemos que en gran medida el cambio social, el cambio económico, el cambio cultural está en las minorías que se acaban convirtiendo en mayorías y son las que propician pues esa transformación de las sociedades, ¿no? Entonces, claro, esto en la cabeza del alcalde no entra. Él es cortoplacista y él piensa exclusivamente, como dije antes, en el negocio. En mi caso me preocupa el hecho de gobernar contra, porque yo veo aquí que tiene una animadversión contra todo lo que huele a cultura y tal, entonces gobernamos contra. A mí no se me ocurre, no me gusta el fútbol, no se me ocurriría nunca clausurar un campo de fútbol. No entiendo por qué este señor decide gobernar contra la cultura, contra los culturetas. No le gusta el termalismo, tampoco hacemos nada por el termalismo, no nos gustan los periodistas, no tal. Es decir, es una forma de entender la política que va contra la sociedad, va contra los propios intereses de la sociedad. Somos capaces de... No nos gustan los pobres, entonces reducimos los servicios sociales, prescindimos de la atención a las personas más necesitadas. Y me preocupa esa forma, esa hoja de ruta que tiene que tener el alcalde, en que tiene que ser un folio en blanco, porque no lleva a ninguna parte. Porque si te lleva a un círculo concéntrico, es decir, salgo de aquí, intento ir aquí y vuelvo al mismo sitio. Es decir, creo que es eso, creo que llevamos... Este es un ejemplo más de la falta de hoja de ruta de este concello. José Ángel, ¿cómo es posible que la ciudad que ha alumbrado la generación más potente de la historia cultural de Galicia, la generación Nos, se haya convertido en un desierto cultural? Yo supongo que hay múltiples causas, ¿no? El pensar que la falta de, digamos, el bajón cultural que se da en nuestra ciudad, la famosa Atenas de Galicia, ¿no?, se deba solo a una causa política, creo que no es así. Es cierto que se puede analizar, pues si ahora se cierran unos museos, otros que hay que abrirlos y tal, pero creo que en general el bajón de la cultura es algo general, o si queremos, ha cambiado el patrón cultural. No sé si me explico. La generación Nos es un ejemplo de una cultura muy humanística. Hoy nos movemos en una cultura, si cabe, pues si queremos, más técnica, más científico-técnica, más que el humanismo. Y yo eso sí que es una de las cuestiones que he hecho en falta, ¿no? El humanismo es un tipo de cultura que favorece el desarrollo integral de la persona, ¿no? Favorece el desarrollo a todos los niveles de la persona.
Y hoy quizá nos movemos en un ámbito pues lúdico, técnico, entonces bueno, pues no me extraña tampoco que el alcalde decida que esas manifestaciones lúdicas, el carnaval, no sé qué, pues es algo que mueve masas, y mueve masas, porque quizá esa apuesta por una cultura más humanística pues no mueve tantas masas. Un ejemplo es, no sé, el Foro La Región, pues que de repente hay una serie de personas que realmente son relevantes en distintas áreas, ¿no? Y que pueden tener una conferencia donde uno puede intervenir, ¿no? Y a veces pues no es tanta la gente que acude a esos lugares, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una especie de cambio cultural y que todo lo que podamos hacer por seguir manteniendo esa cultura humanística, y en ese sentido, bueno, pues hablamos del Museo de la Catedral, como cualquier otro museo, nuestras bibliotecas, ¿no? Pues en nuestra ciudad, por ejemplo, en el seminario, pues tenemos una biblioteca que es realmente un lujo, y de repente encontramos a algún investigador de fuera, alguna cosa así, ¿no? Quizá eso no es tan conocido. Yo pienso, por ejemplo, el cine, pues en nuestra ciudad se ha reducido esa oferta infinitesimal, o sea, muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo echo en falta ese tipo de cultura, ¿no? Y quizá sea un signo de los tiempos, no lo sé. Decía Héctor que el alcalde estaba en contra de los culturetas. Lógico y normal, ¿no? La cultura, como comentaba antes, es una fuente de progreso. Por lo tanto, la cultura tiene un componente muy importante de transgresión. Y el alcalde no quiere transgresores. Quiere que todo el mundo siga su carril, siga su pauta, que lo adore como si fuese un sultán, ¿no? Y en este sentido, claro, los culturetas sobran. Los culturetas no pintan absolutamente nada en el mundo de Jacome. Bueno, por lo tanto, esa es la dinámica que nos queda, ¿no? Yo decía antes que esto lleva al empobrecimiento, claro, porque lleva una homogeneización de la cultura, cuando la cultura es por definición diversidad, ¿no? Y lo estamos viendo, o sea, se reduce el tipo de eventos, se concentra todo en aquello que efectivamente da rédito económico o político, y en este sentido todo lo demás sobra, ¿no? Pero al mismo tiempo se están incorporando, digamos, a tradiciones culturales que nosotros teníamos, una serie de parámetros que derivan de esa visión de la cultura que tiene el alcalde, que también están empobreciendo esos eventos tradicionales que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, el tema del carnaval, el tema del entroido. Había gente que me comentaba todos estos días que, bueno, que ya todas las fiestas en Ourense son lo mismo, son más de lo mismo. Son las orquestas, no voy a poner nombres para no herir sensibilidades, ¿no? La no sé qué, la no sé cuánto, aquel grupo que viene a todos los eventos, aquel otro que siempre está presente, ¿no? Aquella manera de concebir las manifestaciones artísticas. Antes había mucha más variedad, e incluso había un elemento en el carnaval de espontaneidad, en el sentido de que, bueno, había como una especie de autoorganización por parte de los ourensanos, ¿no? En este sentido, pues sí, había unos ámbitos, unos espacios públicos en los cuales se desarrollaba propiamente dicho carnaval, pero bueno, pero era todo como más abierto, más espontáneo. Ahora está todo como más enlatado. Este espacio, aquel espacio, aquí hay una orquesta, allí hay un disc jockey y allí hay no sé qué, con lo cual la gente me lo decía y hago hincapié en ello. Todas las fiestas son iguales, o tienden a ser iguales, ¿no? Eso es una derivada del empobrecimiento al que nos lleva la manera de enfocar la cultura el alcalde, ¿no? Y bueno, yo creo que esto acabará pasando factura, porque como muy bien decía de José Ángel, la cultura conforma la personalidad de los ciudadanos, ¿no? Y si queremos una sociedad libre en la cual los ciudadanos tengan criterio propio, en la cual aporten al desarrollo de la comunidad, pues evidentemente con toda esta manera de concebir las cosas, con todos esta visión, estos parámetros que pone el alcalde encima de la mesa, no vamos a mejor, vamos claramente a peor. Voy a incidir en ese punto de vista porque me parece importante
que es verdad que hemos pasado ahora mismo un entroido, que es un entroido, el de la ciudad, que efectivamente es una fiesta más. La auténtica diferencia del entroido orensano es lo que se ha vivido en el resto de las villas, que cada localidad tiene un entroido diferente, y eso es lo que les hace fuertes, y eso es lo que diferencia, y eso es lo que atrae gente. Eso es algo que nuestros representantes deberían saber. Y sobre todo porque no se pueden tirar piedras contra tu tejado. Tú tienes una ciudad con unos valores, con unas características, que es eso, que por sí solas atraen a cientos de gentes, miles de gentes. A mí no se me ocurre ir a León o a Burgos y no pasarme por la catedral para ver la catedral. Probablemente entre en un museo, probablemente me dé la vuelta por ahí. ¿Por qué nosotros vamos a ir en contra de nuestra propia riqueza? Es algo que yo no acabo de entender en estas decisiones de nuestro alcalde. Hablaba ahora Héctor de la palabra riqueza, ¿no? A nadie en Francia, países como Francia, Italia, incluso España, es una aportación importantísima al Producto Interior Bruto, ¿no? El aporte cultural, ¿no? Antes dábamos unos datos de que incluso el número de visitantes a los museos está creciendo, ¿no? Da la sensación de que Orense va a contracorriente de esta historia. Sí, siempre la cultura ha generado dinamismo y ha generado movimiento, ¿no? Aparte, y ha generado riqueza, ¿no? Eso es verdad. Entonces, cuanta más oferta haya, evidentemente, pues eso también genera más riqueza. Riqueza, si queremos, crematística y riqueza humana, ¿no? que es fundamental. Y después también, bueno, pues en parte lo que decía Ángel, José, el tema del pensamiento, ¿no? Es decir, la cultura genera una capacidad de crítica y de pensamiento autónomo que realmente es muy interesante, ¿no? Es decir, por esto insistía yo en el tema de la formación humanística. Eso es lo que tenían la xeración, ¿no? Esa capacidad de pensamiento que les llevaba a abrirse a muchísimas posibilidades, a distintas manifestaciones culturales, un poco de todo tipo, ¿no? Y eso al final sí que generaba también riqueza y en número de personas. Nosotros, el ejemplo de la catedral es un ejemplo clarísimo, es decir, la cantidad de personas que llegan a la catedral y que la visitan se va incrementando año tras año, y muchos de los que visitan la catedral no son católicos fervientes, ¿eh? Es gente, bueno, pues que va a descubrir una manifestación artística pues muy relevante, que lógicamente si entienden algo de religión y conocen algo de cristianismo la entenderán mejor, que también es riqueza, ¿no? Entonces, en este sentido, yo abogaría por esa diversidad de manifestaciones culturales, sabiendo que enriquece digamos, nuestro nivel de vida y enriquece también nuestra persona, ¿no? Barquero, si Risco u Otero Pedrayo levantaran la cabeza, ¿tú qué crees que pasaría? La enterrarían automáticamente, ¿no? Como decía el otro, si este mundo que fixen, cole me debe, ¿no? Yo creo que el argumento de la industria cultural, el argumento del negocio, bueno, hay que tenerlo presente, pero tenemos que ver más allá. Yo creo que el negocio en el ámbito de la cultura es una derivada, es decir, la actividad cultural genera actividad económica y por lo tanto una industria cultural, sí, es cierto, pero es una parte, no es el todo, ¿eh? Y nosotros, como ciudad, el ayuntamiento, como institución pública, tiene que pensar en el todo. Es como si hablamos del deporte y decimos, no, solo nos interesa el deporte de élite, el deporte profesional, que es el que se ha convertido en un espectáculo y es el que da dinero, el que da rentabilidad y rendimiento. Pues esa es una visión miope del deporte, ¿no? Lo verdaderamente importante del deporte es que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, ojalá fuese la totalidad de los ciudadanos, practiquen deporte. Entre otras cosas porque eso es bueno para la salud de la gente, ¿no? Que hay una minoría, una élite que vive del deporte y gana mucho dinero, magnífico, maravilloso, pero lo relevante y lo importante del deporte es la globalidad, es la fuerza del fenómeno, ¿no? En su conjunto. Aquí volvemos exactamente a lo mismo. O sea, yo no reniego de que efectivamente la cultura pueda dar dinero, existe una industria cultural,
Pero lo verdaderamente importante desde el punto de vista social es la globalidad del fenómeno, ¿no? Y en este sentido hago hincapié en lo que dije antes, ¿no? La cultura es uno de los factores más importantes para transformar e enriquecer la sociedad desde un punto de vista global, no desde un punto de vista mercantilista, de negocio. No. Por lo tanto, tenemos que tener esa visión. Y cuando esa visión falla, y cuando esa visión se reduce, y es el caso que nos ocupa, y sucede en otros órdenes de la vida también, en el deporte pasa, hay gente que solo entiende del deporte de élite, del deporte como industria, pues la cosa acaba fallando, ¿no? Porque además nos estamos encontrando con una sociedad que tiende cada vez a un mayor empobrecimiento en términos generales. Lo estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial. O sea, vale, no voy a hacer un discurso derrotista, ¿no? Pero hay una cosa que es evidente. O sea, esto de lo que va es de que las máquinas piensen por nosotros y tomen decisiones por nosotros. Y habrá ámbitos en los cuales sí, bien, vale, no sé qué, pero lo que no puede ser es que un algoritmo, la inteligencia artificial, sea la que tome decisiones estratégicas para una sociedad. Sí, pero por eso y vamos camino de eso, camino de eso. Y aquí sucede exactamente igual. O sea, en la medida en que nos empobrecemos culturalmente, la derivada siguiente es que estamos simplificando las cosas de tal manera que estamos empobreciendo a las personas. Claro, ¿eso qué va a facilitar en el paso siguiente? Pues que esas personas sean mucho más manipulables y las podamos conducir a donde queramos. Y en este sentido, volvemos a la máxima romana, ¿no? De pan y circo. ¿Para qué? Para que la ciudadanía... Yo por eso insistía en el tema de la humanización. O sea, la cultura genera una mayor humanización, un mayor desarrollo de la persona completamente, o si no es muy difícil. O sea, tú decías el deporte. Pues el deporte, ¿por qué el deporte? Porque el deporte al final genera una serie de valores en la persona, no solo de salud física, sino de más cosas, ¿no? Entonces la cultura es un poco entenderla en ese sentido, ¿no? En ese sentido más global, porque si no reducimos el deporte, la cultura, pues muy bien, a una ganancia crematística o a un grado de bienestar, pero no nos damos cuenta que el auténtico crecimiento o el auténtico valor que tiene la cultura es hacer crecer en humanidad a la persona, en su integridad, en todos los sentidos, en un sentido físico, en un sentido de pensamiento, en un sentido de valores humanos, en muchísimas cosas, ¿no? Y luego hay un tema que también se está viviendo claramente en nuestra ciudad, ¿no? Y es que tenemos un alcalde al que solo le vale aquello que se le ocurre a él. Cuando hay una propuesta hecha por otros, su posición de entrada es en contra, ¿vale? Entonces es la cultura según su visión, las cosas según su prisma y según su lógica, ¿no? Bueno, pues al final, ¿con qué nos encontramos? No solo nos encontramos con la manipulación que estamos viviendo constantemente, sino que estamos también viviendo una especie de despotismo claro y manifiesto, ¿no? Una ciudad más pobre, sin duda. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida volvemos. Muy bueno, regresamos otra vez. Aprovechando que tenemos hoy aquí a un representante de la Iglesia Católica, pues hoy quería comentarle precisamente un titular de las páginas de Sociedad, del periódico La Región. El Papa celebra en el hospital 12 años al frente del Vaticano. Sí, es que un día como hoy es cuando fue elegido Papa, por eso entiendo que esa es el titular de la noticia, ¿no? Y bueno, sí, ya lleva muchos días ingresado en el hospital. Realmente las noticias que tenemos, bueno, son pocas, ¿no? Son ese informe diario, ¿no? de
del Vaticano que nos dice, bueno, pues cómo va un poco evolucionando, pero bueno, todos prevemos que evidentemente es una situación bastante compleja, ¿no? Conocemos a personas que han pasado por esas situaciones, es un poco compleja, es cierto que está muy cuidado, pero no podemos olvidar que es una persona de una muy avanzada edad y con una carga de trabajo pues realmente muy llamativa para esa edad, ¿no? Entonces, bueno, pues los cristianos pedimos por su salud y por lo menos que lo lleve con serenidad y con paz, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que en estos días estamos pidiendo de modo especial por él y hoy, pues eso, porque se cumple el día exacto en que fue elegido Papa, ¿no? ¿Cuál es el escenario que se abre ahora? Un escenario muy divertido para los medios de comunicación, porque en el caso, ¿no?, de fallecimiento o de renuncia, como fue el caso de Benedicto XVI, pues se convoca un cónclave, esto supone, bueno, pues todo un proceso, ¿no?, aparte de en caso de fallecimiento, los funerales, pues lógicamente todo el proceso del cónclave donde van los cardenales y donde empieza a haber pues estas quinielas, ¿no? De que yo he de decir que me hace un poco de gracia, ¿no?, que si el Papa va a ser más carca o más avanzado o más liberal, más retrógrado, no sé qué, ¿no? Y se empiezan con todo este tipo de, ¿qué es lo que digo? Genera, pues bueno, muchas noticias, ¿no? Pero sí es verdad, aparte de todo eso, ¿no?, que, bueno, pues es una figura mundial, ¿no? Aparte para los cristianos era algo muy importante, ¿no?, porque es el vicario de Cristo para nosotros, ¿no? Pero es un referente a nivel mundial y las cosas a nivel mundial están un poco enrevesadas, ¿no? Entonces, que haya un referente pues, con una visión mucho más serena, de mucha mayor paz, de mucha mayor serenidad, que abogue por esta eliminación de los conflictos, por la solución de los conflictos de una manera distinta, que propone unos valores para la humanidad totalmente distintos, creo que es un referente, se crea o no se crea. Barquero, este Papa ha conseguido... Bueno, yo entiendo que ser Papa es extraordinariamente complicado, porque por un lado lideras una iglesia, pero por otro lado lideras un Estado. Entonces la dimensión religiosa se mezcla con la dimensión temporal y hay que compatibilizarlas, ¿no? Entonces, claro, yo sé que además el mundo del Vaticano es, o sea, lo sé por lo que leo, no porque haya estado allí, nunca he estado, ¿no? Sé, por lo que leo, que es muy complejo, en el sentido de que la historia pesa mucho, son 2000 años, casi 2000 años aproximadamente. Sí. Bueno, no sé, el primer Papa, cuando se asume el cargo, pero bueno, podemos hablar de 2000 años, ¿no? Y la historia pesa mucho, y a veces pesa para bien y a veces pesa para mal, sucede en todos los órdenes de la vida, ¿no? Entonces, hombre, yo recuerdo que en algún momento leer en algún medio de que, bueno, de que si había alguien que podía arreglar la situación en el Vaticano en clave de Estado, era precisamente un Papa que viniese de Argentina, ¿no? Bueno, eso es una anécdota, un cascarrillo, por decirlo de alguna manera. Yo, claro, yo me centro más no en la parte religiosa, sino en la parte temporal, como ciudadano que soy, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, yo a veces echo en falta un mayor posicionamiento del Papa, de la Iglesia en general, en los temas temporales. Y lo digo con todo el respeto del mundo. A mí lo de salvar almas me parece magnífico, me parece maravilloso. Creo que sí, que hay que hacer un trabajo en ese sentido, pero yo creo que lo más importante es salvar para mí, por lo menos, es salvar a las personas, ¿no? La dimensión religiosa está ahí, tiene que estar siempre presente, pero los ciudadanos del mundo viven problemas muy serios, y es necesario que desde todos los ámbitos, incluida la Iglesia, haya un posicionamiento claro, y a veces no lo hay. Y a veces hay temas en los cuales se pasa... Ahí me vas a perdonar. A veces hay temas en los cuales se pasa de puntillas. Si algo ha hecho la Iglesia a lo largo de su historia, no se salvan las almas, se salvan a las personas. Y me vas a perdonar, pero bueno, aquí yo además estoy en Cáritas,
Y, hombre, algo sabemos de ayudar a las personas. No, yo no digo que no se haga. No, Creo no. que... Vamos a ver, mi planteamiento no es todo o nada, no es blanco o No, negro. Lo que estoy que lo diciendo que se puede es que hacer más. en algunas Sí, por supuesto, ocasiones seguro. he hecho en falta Puede ser. un posicionamiento de la Iglesia en ciertos temas. Y lo digo porque recuerdo en Italia que hubo un debate hace unos años precisamente pues, por unos náufragos que se habían encontrado en medio del mar, las diferentes instituciones se posicionaron, hubo un pleito entre el Estado y los jueces, etcétera, etcétera, y eché en falta una Pero mayor, no sé si recuerdas que una mayor contundencia por parte... El único que fue a Lampedusa a visitar a los náufragos fue precisamente el Papa. Pero yo creo que fue que... Que es un gesto, ¿eh? Bien, pero... no estoy diciendo que no se hagan cosas. Lo que estoy diciendo es que a veces es necesario un mayor posicionamiento, pues precisamente porque la Iglesia, el Vaticano, tiene un estatus importante. Que siempre se puede hacer mejor. Y un estatus como institución social. Y en ese sentido, es mi opinión personal. Sí. O sea, no... Yo creo que esto merece un programa No pretendo agredir monográfico. ni comentar. Héctor, a ver si puedes cerrar. Voy a desempatar entonces. Creo que ha sido un papa valiente, creo que es eso, que ha sido un papa acorde con los tiempos, ha sido bastante progresista porque veníamos de un papa como Juan Pablo II y como Ratzinger, mucho más conservadores, y yo creo que ha traído esa modernidad que la sociedad y que los tiempos han ido evolucionando. Probablemente no ha llegado donde pues eso, se podría haber llegado, pero sí ha sido un papa valiente. Yo recuerdo además una de las primeras entrevistas que dio que me sorprendió mucho porque él dijo, voy a ser un papa breve y tal. Y no, y afortunadamente no se ha cumplido, es decir, ya van 12 años que en un pontificado yo creo que es una temporalidad extensa y me alegro de que las noticias que vengan allí sobre su salud sean positivas. Desde aquí, por supuesto, le deseamos que su salud mejore lo máximo posible y que en cuanto pueda reincorporarse a su tarea habitual. Queremos cerrar el programa de hoy con una frase de André Malraux. La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento que en el curso de los siglos han permitido al hombre ser menos esclavizado. Recuerden que mañana a las 11:30 estaremos aquí de nuevo analizando lo más granado de la actualidad ourensana. Muchas gracias por seguirnos.